Ahora que se celebra el Foro Económico Mundial, al inicio de este evento, bueno, previo, de hecho, Oxfam, esta organización que lucha en contra de la pobreza, dio a conocer un estudio que se llama La economía para el 1%, y es que, de acuerdo a lo que plasma en este informe Oxfam, pues se trata de que se ha exacerbado la brecha en cuanto a la distribución del ingreso. Ya está con nosotros vía telefónica, justamente para hablar de este estudio que presentó Oxfam, Rocío Stevens. Ella es la gerente de campaña de Oxfam México. ¿Cómo estás, Rocío? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, pues vi con mucha atención este documento, este informe que presentaron, y hay algunos asuntos. Me llamaba la atención que hablaban mucho, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el tema de lograr salarios dignos, pero por lo que hemos visto en Davos y lo que se ha discutido, pues se trata más de cómo generar más riqueza, no cómo distribuir lo que ya hay. ¿Qué opinión te merece pues las críticas que han salido con respecto a lo presentado por ustedes? Bueno, mira, Oxfam como confederación ha estado investigando, trabajando y haciendo una agenda de influencia sobre el tema de la desigualdad, y digamos, no es solamente un tema que Oxfam esté poniendo en la mesa, es un tema que está diciendo la OCDE, que está diciendo el Banco Mundial, que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que dijo Christine Lagarde a finales del año pasado. O sea, el tema de la desigualdad es un tema fundamental en la agenda del desarrollo y en la agenda de lucha contra la pobreza. Y el tema no es distribuir riqueza o sea, no. El tema es cuáles son las políticas y las decisiones políticas deliberadas que se han tomado que permiten que tan poquísimas personas en el mundo, 62, concentren más que la mitad de toda la población mundial. En este sentido me llama la atención justo esto, porque bueno, por un lado la metodología que utiliza Forbes digamos, no está tan establecida, mide los activos que tienen estos personajes, que se reflejan estos activos en acciones, acciones en compañías que generan a su vez riqueza y que tienen un impacto económico. Es decir, no es que esta riqueza está concentrada en una bóveda guardada y no genera beneficios a la sociedad. ¿Qué decir cuando comparan estos y toman, por ejemplo, pues este listado de la revista Forbes junto con el estudio de Credit Suisse, en cuanto a, sin duda, todos coinciden en que sí hay una exacerbación en la distribución de los ingresos, pero digamos que el diagnóstico es importante? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes en Oxfam con respecto a esto? Bueno, digamos, las cifras de Oxfam, que están en base a Credit Suisse y están en base a la lista de Forbes, también han sido probadas y están, digamos, en la línea de las investigaciones de economistas como Thomas Piketty, Branko Milanovic, etcétera. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de Oxfam? Bueno, definitivamente el diagnóstico es que si tomamos la medida de la riqueza o tomamos la medida del ingreso, cualquiera de las dos que quieras tomar, hay demasiada concentración de recursos en manos de unos pocos. Y el problema no es de personas, el problema es de las consecuencias que tiene eso para el sistema, en donde hay muchos millones de personas, en este país hay 55.3, que no están siendo beneficiados de el crecimiento económico y que no están siendo, y que esa falta de beneficios del crecimiento económico les impide también acceder a sus derechos como educación, salud, agua, vigilancia de nuestros gobiernos, etcétera. ¿Cómo lograr que se distribuya mejor el gasto de los gobiernos en un escenario como el que estamos observando, en donde muchas economías, incluso ustedes mencionan, por ejemplo, Ecuador en cuanto al tema de los salarios, pero que están muy dependientes de materias primas? Es buena parte de la realidad que hoy explica Brasil, Argentina, países incluso como Chile o el propio Ecuador, con economías altamente vinculadas a precios de petróleo, de soya, etcétera. ¿Cómo lograr que se dé esta distribución en un momento en donde hay poco financiamiento para países emergentes y al mismo tiempo se están enfrentando con la necesidad de tener que recortar gasto? Claro, y digamos que esto es lo que Oxfam México, en su informe de desigualdad extrema que publicamos el año pasado, llamamos el ciclo vicioso de la desigualdad, la captura política y el bajo crecimiento económico, porque la expresión más extrema de la desigualdad que vemos en el mundo, y definitivamente la vemos en nuestro país, es la captura política, y eso es la influencia excesiva e indebida que tienen los poderes económicos públicos y privados, las grandes fortunas y también las grandes corporaciones,
en las políticas públicas. Y eso quiere decir que tenemos una economía al servicio del 1% y no del 99%. Sin embargo, existen políticas públicas que se pueden llevar a cabo, como las políticas fiscales, que sí son un instrumento de redistribución de los recursos, de redistribución de la riqueza, y que en muchos países han demostrado que tienen un efecto importante sobre la reducción de las brechas de desigualdad. Un tema interesante, sobre todo por la complejidad que implica en términos de, pues por ejemplo, cobrarle muchos impuestos a los más ricos y entonces los capitales se van, pero entonces es un asunto complicado. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, ojalá un día te podamos ver aquí en el estudio y platicar un poco más amplio de estos temas que sin duda son importantes y como mencionas, el mundo coincide, o digamos los principales organismos, en el tema de la desigualdad y hay diferencias en cuanto al diagnóstico y soluciones. Muchas gracias. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.